Hola, buenos días. Mi nombre es Mike Latler. Yo soy el gerente comercial de Biomar en Chile y hoy día tengo el agrado de darles la bienvenida a la tercera jornada del Patagonic RAS 2020. Como Biomar nos sentimos muy orgullosos de que esta apuesta haya funcionado tan bien. La verdad es que el coronavirus nos puso un desafío por delante en muchos ámbitos, eh, pero en este caso creo que fue eh, un desafío que se transformó en una oportunidad. El Patagonia RAS como evento siempre ha sido abierto a todos nuestros clientes y no clientes. Eh, Sin embargo, por supuesto, estaba la limitación del el lugar y el costo. Este nuevo formato, empujado por la situación actual, nos permitió abrir el evento a todos los que estuvieran interesados eh, y nos permite llegar a muchísima más gente. En los últimos 3 días, o perdón, en los últimos 2 días, hemos tenido en promedio cerca de 500 personas conectadas viendo las exposiciones. Eh, Y eso sin duda es un éxito. Es 3, 4 veces más de lo que podríamos haber tenido en un lugar, en una reunión física. Así que eso es muy, muy bueno y estamos muy felices y orgullosos de haberlo logrado. Hasta ahora hemos visto 4 presentaciones muy interesantes. Nos han mostrado dónde está la tecnología de RAS, hasta dónde está llegando, proyectos impresionantes desde el punto de vista de sustentabilidad, de capacidad de producción. También nos han mostrado cuáles han sido los desafíos por los cuales han pasado. ¿Ya? Hoy tenemos dos expositores muy potentes en el área técnica, ¿ya? Javier Gutiérrez de NIVA Chile y Carlos Letelier de la Universidad Técnica de Dinamarca, de la ETU, ¿ya? Que van a conversar con nosotros o presentarnos información sobre calidad de agua y manejo de efluentes. ¿Ya? Por lo tanto, eh, no me queda más que decirles, disfruten esta última jornada, ¿ya? Agradecerles a nuestros auspiciadores, DSM, Agva Group, ¿ya? Y a nuestro media partner, Salmon Expert, ¿ya? Así que disfruten. Esteban, te dejo a ti a cargo. Gracias, Michael. Aquí también ya pasaron volando estos 3 días. Yo la verdad es que ni me he presentado. Mi nombre es Esteban Parada. Yo soy Product Manager de la línea de agua dulce. Hace 15 años que trabajo en Biomar y tengo el gusto de estar aquí con todos ustedes presentando el Patagonic RAS. Quería agradecer a mucha gente que ha estado detrás, ¿no es cierto? Jean-Paul Recapito, nuestro gerente de marketing, que está en el perilleo, moviendo nuestras cámaras y ayudándonos en todo lo que es la coordinación. A Viviana Sánchez, que está en comunicaciones, a todo el equipo de Agua Dulce también, a Manuel, a Francisca, a Marcelo, a Lavero, que también han estado detrás ayudándonos, a Eduardo, nuestro gerente general, Eduardo Haydon, Eduardo Suazo y todo el apoyo del equipo de Biomar. Nosotros hemos estado cuidándonos mucho del coronavirus, ya calculamos desde el 13 de marzo que hemos estado en cuarentena, no nos hemos visto, pero como decía Michael, esta iniciativa que queremos encabezar como Biomar, se dio la oportunidad a través de online y la verdad es que estamos muy, muy contentos con la iniciativa. Estábamos saludando aquí a través del chat, un montón de gente ya conectada. Saludos a Perú, a Ecuador, a México, España también, muchos amigos conectados. Aquí en Chile, a Pisciculturas, Puerto Funk, en Porvenir, en Natales, en Santiago también, Esturión Ande. Así que
muy contento con verlos a todos ya conectados. Para dar inicio a este tercer y último día, voy a presentar a nuestro primer charlista. Él es Javier Gutiérrez. Él es el gerente general de NIVA Chile, es ingeniero en acuicultura, con curso en especialización en recirculación, magíster en acuicultura y un MBA, más de 15 años de experiencia en investigación y desarrollo en temas de acuicultura, bienestar de peces y medio ambiente. Su trabajo incluye materias de recirculación de agua, contaminación y monitoreo ambiental, ecotoxicología y cambio climático, calidad de agua y fisiología de peces, tanto para la salmonicultura como para la acuicultura de especies marinas. Él ha trabajado en importantes centros de investigación en Chile, como SENMA, como Fundación Chile, ABS Chile y NIVA Chile, y en Noruega, en NOFIMA. Y además ha participado en 6 proyectos financiados con fondos públicos a nivel nacional e internacional. Javier, ¿estás por ahí? Hola, hola, buenos días. Buenos días, Javier. ¿Se escucha ¿Todo bien? tuyo? Sí, yo por lo menos te escucho bien, así que aquí también mucha gente esperando tu charla. Adelante. Gracias, Esteban. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Ya veo 371 conectados, así que se levantaron. Gracias a todos los asistentes que se conectaron temprano. Yo soy Javier Gutiérrez y hoy día les voy a presentar la presentación calidad de agua en recirculación e impactos productivos. En honor al tiempo vamos a ir rápido. Me voy a tomar un minuto para presentar a NIVA, para los que no lo conocen. NIVA se inaugura en 1958, o sea, tiene un poquito más de 60 años. La casa matriz está en Oslo y tiene otras 4 sucursales en Noruega. Después está Akvaplan NIVA, que ya tiene 30 años, como otro spin-off del grupo NIVA. Luego estamos nosotros, lo único acá en Sudamérica, a partir del 2008. Y tenemos 2 hermanos chicos que decimos nosotros, que es NIVA Denmark y NIVA en China. En total, hacemos un total de 380 empleados, de los cuales alrededor de 300 participan en ciencia y de los cuales un 60% o 180 son doctores. Y el grupo tuvo un retorno anual de $60 millones al cierre del año antepasado. Ahora, acá en Chile, como les decía, nuestros proyectos comenzaron el 2008, los primeros años comandados por OCE Atlan, y tenemos un portafolio actual de 650 proyectos en 12 años. Hacemos hartos proyectos anuales, entre 30 hasta cerca de 80, siempre enfocado en calidad de agua y viendo cómo mejorar la producción y el bienestar de los peces. Aparte tenemos otro giro que es edición de libros, de los cuales muchos en la industria conocen el primero, que es calidad de agua para la producción de small. También en el 2011 Rubén Avendaño nos invitó a participar en la edición de su libro Enfermedades infecciosas para el cultivo de salmonio. Y por otra parte también estamos inscritos y certificados por Corfo para lo que es el beneficio tributario de la Ley de Investigación y Desarrollo. Y en Chile hemos ejecutado a la fecha 6 proyectos de investigación, de los cuales muchos de ellos ya están cerrados. No obstante, el 2016 comenzamos como coejecutores del Programa Tecnológico Estratégico para desarrollar el cultivo comercial de congrio, y ahí tenemos actividades todavía hasta el 2023. Así que seguimos avanzando también con el cultivo de nuevas especies. Bueno, los contenidos para hoy, esta es la agenda. Primero vamos a partir con una introducción sobre
cuáles son los principales problemas de calidad de agua en RAS, cómo podemos clasificar estos problemas para estudiarlos y abordarlos. Luego vamos a entrar en la primera etapa crítica, que es la primera alimentación. En los últimos años han habido varios problemas, principalmente enfocados alrededor de las 1000 UTA y en torno a la primera alimentación. Luego vamos a abordar la segunda etapa crítica, que es el SMOL, y cómo esto tiene impacto en la posterior etapa, que es agua de mar. Y para ir cerrando, recapitulamos cuáles son los factores críticos de éxito que tenemos a nuestro juicio, que hemos visto, donde han habido casos exitosos, donde hemos podido validar problemas productivos y después corregirlos. Y finalmente algunas recomendaciones para cerrar, que se vayan con un mensaje a casa. Bueno, para partir, yo creo que este es el primer paper que publica NIVA Chile, en conjunto con NIVA y universidades noruegas, donde se hace una comparación de cuáles son los principales parámetros que tienen importancia a nivel de los afluentes que abastecen la piscicultura, tanto en Chile como en Noruega. Y si uno se va un poco al core de la información que está en este paper, se da cuenta que en Chile en realidad existe mucha variabilidad en el pH. Estamos hablando que podemos detectar niveles tan bajos como 5 o niveles tan bajos como 9, que en ambos casos estarían fuera de lo que está recomendado para el cultivo de SMOL. Y en paralelo, también vemos mucha variabilidad en metales, y eso en casos termina acumulándose en los tejidos y generando problemas productivos y mortalidades. Y ahí nos preguntamos, bueno, eso se publicó en el 2009, hoy día estamos al 2020, si la cantidad y la calidad del afluente en el tiempo puede cambiar. Y la verdad es que pensamos que sí. En los últimos años hemos visto que se registran veranos más secos y más extensos en ocasiones. También hemos visto que disminuye la pluviometría acumulada, y eso obviamente impacta principalmente a las pisciculturas del flujo abierto, donde ven disminuidos los caudales disponibles para la producción, sobre todo cuando se presenta en concomitancia estos veranos secos, donde acá en el sur llueve poco en todo el verano, y nos podemos extender a marzo o meses que en teoría son lluviosos, se tornan un poco más secos. Por otra parte, también vemos que están aumentando las lluvias intensas y las inundaciones. Son las anomalías que están asociadas al cambio climático, y todas estas anomalías tienden a aumentar en el tiempo. Tal vez no lo notamos en tiempos cortos, pero cuando uno analiza la data a nivel de décadas, sí se ve en cambios que muestran que la tendencia ha ido aumentando. Y eso en general genera incertidumbre y riesgos para los productores. Normalmente nosotros vemos que los problemas de producción están asociados en una alta frecuencia a eventos ambientales. Y en el cuadro se puede ver, en el gráfico primero se puede ver cómo ha variado en términos de anomalía, o sea, cuánto es lo que se sale de lo normal. El día que más llueve dentro de un año. Y si podemos ver, hay una tabla que ahí resume esta anomalía. Los primeros 10 años teníamos una anomalía en general positiva, vemos un 1,7 en el año 77. Luego, en la segunda década, vemos una anomalía negativa en el año 88, con una sequía. Luego tenemos 4 anomalías entre el 96 y el 2006, de las cuales 3 fueron positivas, o sea, lluvias muy intensas, y eso principalmente genera inundaciones, y una también negativa que se asocia más a años que son muy secos. Y finalmente tenemos en la última década, entre el 2006 y el 2016, 3 anomalías, de las cuales una fue positiva, o sea, mucha lluvia,
Y la última, tenemos también dos negativas. En la última anomalía negativa se dio el año 2016, un año que normalmente hace un par de décadas nosotros hablábamos que en esta región, en Puerto Montt, caían 2.000 milímetros al año. Ese año cayeron 1.000, nada más. Y obviamente nosotros lo pudimos ver en los diarios y pudimos ver en los lagos y los ríos con bastante poco agua y caudal disponible. Obviamente ese año en varios piscicultores, principalmente en la novena, no tenían agua en marzo para poder sustentar la producción y tuvieron que salir con el peces de ahí. Entonces fue yo creo que el primer shock fuerte que vimos en términos de que la sequía podía afectar la producción en agua dulce. Y lo preocupante de esto es que en futuro estamos viendo que la cantidad de anomalías y estos eventos se hacen más frecuentes. Entonces, ¿cómo abordamos esto? ¿Cómo abordamos la calidad de agua? Yo creo que la forma más fácil es verla a través de sus orígenes. Primero podemos tener un primer segmento que está asociado al efluente, donde la calidad está muy ligada a las propiedades de cada una de las fuentes de agua que abastecen la piscicultura. Luego tenemos un módulo que podríamos hablarlo de diseño y cómo se manejan los sistemas RAS. Obviamente la recirculación debería tener un diseño acorde a el agua que está ingresando al sistema. Y en ese aspecto, los diseñadores, los piscicultores deberían conocer muy bien su afluente a la hora de poder proyectar una producción en recirculación. Y finalmente tenemos la calidad de agua que se relaciona netamente a la producción. Y vámonos dentro de los estanques y dentro de la recirculación, la mayoría de los parámetros críticos que definen la calidad de agua se ven afectados en proporción directa con el alimento que se está entregando y también en una proporción indirecta con el recambio de agua que tenemos a nivel de estanque. Y entre estos módulos, principalmente entre el afluente y la producción, uno puede ver interacciones. Cuando en general nosotros vemos que en el afluente los parámetros que generalmente se ven más desviados son los nitrógenos gaseosos, principalmente en aguas subterráneas. Hemos visto en la práctica que a veces los diseños de los sistemas de tratamiento de estos afluentes no son lo suficientemente eficientes como para poder controlar esos problemas y entregar un agua dentro de un rango óptimo. También muchas veces vemos que la dureza y la alcalinidad puede ser muy alta o muy baja según los rangos óptimos para los peces. Y como describía el paper que les mostré en 2009, ya desde esa fecha sabemos que los metales tóxicos pueden aumentar principalmente en las fuentes de agua superficial, con mucha variabilidad. También hemos visto que hay algunos problemas eventuales de salinidad y conductividad, principalmente en acuíferos costeros, que están muy de moda cada vez que se piensa en recirculación. Y luego dentro del sistema, las variaciones y los parámetros más críticos a nuestra experiencia tienen que ver con los gases, el oxígeno disuelto y el dióxido de carbono. También siempre es tema el nitrógeno amoniacal y todos los nitrógenos inorgánicos que están dentro del sistema, y los metales. Y en ocasiones suele suceder que hay desvíos en el afluente que generan una mala calidad basal, por así decirlo, del agua que ingresa a los sistemas, o puede ingresar compuestos no deseados. Y eso que traspasa el diseño y logra ingresar a los estanques termina generando ciertas interacciones con los parámetros que son propios de la producción y consumo. Hablemos de los gases, oxígeno y los nitrógenos principalmente.
Y finalmente tenemos otros problemas asociados a partículas de origen orgánico, de origen inorgánico, que los podemos ver reflejados en los sólidos suspendidos totales, el carbono orgánico, la turbidez, la DBO y la DQO. Para mí van dentro más o menos de una misma bolsa, que es el material particulado que está dando vueltas a través del sistema. Y no menor, ya tendremos a futuro próximamente una presentación de Carlos respecto a esto, cuántos son los nitrógenos y los fósforos que están desechando estos sistemas al medio ambiente. Entonces, como vemos, aquí hay varios parámetros que tienen la capacidad de generar interacciones entre lo que uno considera afluente, el diseño propio de los sistemas de tratamiento y la producción de peces. Ahora, si nos vamos ya dentro del estanque, los sistemas de recirculación, cada vez podemos ver que tienen que monitorear más parámetros. Algunos son más fáciles de controlar. Los que están en verde, a nuestro juicio, son parte de ellos, como el pH y la alcalinidad deberían ser fácilmente ajustados en base a la adición de compuestos alcalinizantes. Y el nitrato también debería ser controlado a través de los recambios de agua. Antes teníamos el oxígeno y el CO2 como parte de los que eran relativamente fáciles de controlar, pero en los últimos años nos hemos dado cuenta que al parecer no es tan fácil, dado que en las auditorías que estamos haciendo vemos desvíos asociados a gases de forma muy frecuente como un parámetro que molesta, que está crónicamente con desvíos leves, por así decirlo. Entonces, hoy los gases los tenemos dentro de una categoría que al parecer no es tan fácil de controlar dentro de los sistemas. Y eso también se relaciona con todo lo que es el nitrógeno inorgánico. El equilibrio del nitrógeno dentro del sistema, bueno, está dado, como todos bien saben, por la interacción de los peces con el biofiltro y los recambios de agua. No obstante, hay un montón de variables que afectan, principalmente de operación, que pueden afectar los biofiltros, y también a los biofiltros hay que mantenerle cierto nivel de alcalinidad dentro de un óptimo si uno quiere ver que la eficiencia de la remoción de los nitrógenos inorgánicos sea alta. También vemos que nuevamente están las partículas abajo en amarillo, el sólido suspendido, la turbidez, el carbono orgánico, la acumulación de partículas en cierta parte también. En los últimos años está en auge los problemas de sulfuro de hidrógeno, así que ahí hay otra relación más que se da entre la materia orgánica y este tóxico súper mortal para los salmónidos. Y finalmente tenemos los metales. Los metales, junto con el óxido sulfídrico, los categorizamos dentro de un grupo donde sabemos que no son fáciles de controlar dentro de la recirculación, y aún pensamos que existe carencia de conocimiento al respecto y tecnologías que puedan controlar también estos parámetros. Eso con la introducción. Ahora nos vamos a la primera etapa crítica, la primera alimentación, los peces más chicos, y aquí nos vamos a enfocar principalmente en los metales tóxicos. En los últimos años hemos visto un aumento en los casos que hemos podido diagnosticar positivos, y vemos con preocupación cómo esos casos pueden ir aumentando dentro de la industria. Pero hay algunas soluciones y hay algunos avances que les queremos mostrar. Para entender la toxicidad de metales, primero tenemos que comprender muy bien el concepto de metales libres. Los metales libres son los metales que se encuentran biodisponibles, que no están enlazados a materia orgánica o materia inorgánica, y que por su radical libre tienen la capacidad de unirse principalmente a la branquia como la primera barrera de ingreso a los peces. En este aspecto hay harto avance ya, en términos de las ramas de la ecotoxicología principalmente, y podemos ver que en este gráfico que el cobre y el cadmio son dos metales que tienen mucha afinidad branquial,
el gráfico muestra en el eje X la afinidad branquial que tiene un metal, y en el eje Y está mostrando el LC50. Entonces, esto nos quiere decir que existe una relación donde a mayor afinidad branquial, más tóxico es el metal. Y dentro de esto, el círculo está englobando dos metales, que es cobre y cadmio, que son altamente tóxicos para los salmónidos a niveles muy bajos. Podemos ver que generan mortalidad masiva, o del 50% de la población, que es lo que representa el S50. Y ya también se ha descrito que cada uno de estos metales tiene afinidad por distintos canales iónicos que regulan el ingreso de sodio y el ingreso de calcio al interior del pez. Entonces son metales que a bajas concentraciones pueden unirse a estos sitios y dificultar la hormorregulación o inhibir. Aquí en el primer gráfico podemos ver la primera imagen, cómo una branquia puede ser afectada por la acumulación de aluminio. En el cuadro de arriba a la izquierda se ve una branquia sana, y el de abajo a la derecha se ve una branquia completamente afectada, con pérdida de la integridad y con mucha acumulación de aluminio. El aluminio se ha descrito mucho. Yo creo que es el primer metal que se comienza a describir ya hace más de 2 décadas como un tóxico para el salmonio. Y a la derecha podemos ver el hierro, que también tiene la capacidad de unirse a las branquias de los peces. Entonces aquí uno puede decir que cuando existe demasiado metal acumulado en las branquias, se generan cuadros de toxicidad aguda que pueden explicar mortalidad. Y cuando hablamos de demasiado, vamos a hablar después de concentraciones muy altas cuando se comparan con los niveles basales. En general, estos metales tienen niveles muy bajos basales a nivel branquial. Estamos hablando del orden de algunos pocos microgramos por litro, microgramos por gramo de tejido, perdón. Pero hay ciertos efectos que se dan entre medio, o sea, entre los niveles basales y los niveles altos, donde el pescado no muere, pero sí pueden existir efectos tóxicos de forma por exposición más bien crónica. Y en general los vemos reflejados en problemas de bienestar, donde la fisiología, la hormorregulación y la protección pueden verse afectadas, y también puede aumentar la incidencia de daños histológicos a nivel branquial, como la necrosis, la fusión lamelar, dentro de otros. Y a nivel productivo, está citado que la acumulación de metales en small genera mortalidad por transferencia, y de repente es difícil pesquisarlo, porque un small puede acumular concentraciones subletales en agua dulce, de no mostrar mucha mortalidad o muchos signos, pero esa pequeña cantidad puede tener un impacto bastante grande post-transferencia. Y tenemos otros impactos descritos, como la reducción de la performance SMART y la depresión inmune, cuando, como les comentaba, se acumulan concentraciones, se acumula un poco y puede en cierta forma pasar desapercibido en agua dulce. Y eso, ahora último, tenemos un caso donde estamos estudiando si es que esas concentraciones leves podrían estar relacionadas a problemas de desadaptación. ¿Cómo hemos ido estudiando ahora esto en peces pequeños? Porque, como les decía al comienzo, hemos visto en los últimos años que se ha dado con mayor incidencia casos de mortalidad en pescados pequeños. Y cuando estamos hablando de pescados pequeños, estamos hablando de un pescado que puede tener de 0,1 a 0,5 gramos, que son bastante chicos. Arriba está tapando un poco la cámara, pero se ve una imagen de un pescado en torno a 0,4 gramos.
Y lo que hemos visto, acá tenemos un caso donde en una piscicultura hicimos un seguimiento bastante largo de agua, donde pudimos validar que a través del uso de branquias artificiales, pudimos validar que esta piscicultura presentaba alzas de metales libres en sus afluentes de forma esporádica y con mezclas de diferentes metales. Y era una piscicultura que estuvo por años con problemas de mortalidad que ellos catalogaban como sin causa aparente. Después de que validamos esto, nosotros instalamos un tratamiento, diseñamos un tratamiento específico para esa piscicultura, aplicando todo lo que habíamos aprendido los años pasados, que estos sistemas de tratamiento tienen que tener una dosificación controlada, tienen que tener sensores para poder asegurar que esto está funcionando y que si no está funcionando se registren alarmas, cosa que se restablezca la gravedad. Y pusimos controladores, sensores, alarmas y todo lo que fuese posible desde el punto de vista tecnológico como para poder asegurar que el tratamiento funcionaba bien. Y tuvimos la suerte que el productor confió en nosotros y aceptó dejar controles. Básicamente los controles eran parte de los estanques y de las bateas, una parte muy mínima, sin tratar. O sea, el agua cruda ingresando sin tratamiento para atenuar los metales. Y un día nos llamó y nos dijo, oye, estamos viendo problemas en los estanques que no reciben tratamiento en los controles, así que te vamos a mandar peces. Esos peces los analizamos y finalmente encontramos que en peces, en este caso menores a 0,4 gramos, el aluminio había aumentado 22 veces si uno lo compara con los peces del tratamiento. Y aquí ese aumento vimos que podía pasar desde 2 microgramos hasta 48 microgramos de aluminio en la cabeza de los peces. Como son peces tan chicos, no se pueden analizar las branquias, pero sí podemos analizar la cabeza como un todo y la concentración que se termina acumulando en la cabeza fue reflejo de que en este caso se perdió el 25% de ese bache. Lo otro interesante que pudimos validar que el tratamiento no presentó ni mortalidades ni tampoco presentó alza de aluminio. Entonces con esto ya nosotros podemos empezar a describir y a tener seguridad sobre cuáles son los rangos de metales en cabezas que pueden justificar mortalidades agudas. Este es otro caso en otra piscicultura. En este caso los peces tenían un poquito menos de 0,5 gramos y en este caso el aluminio aumentó 140 veces, desde un control que no tenía mortalidad que presentó 1 microgramo a un estanque que presentó más del 50% de mortalidad, creo que llegó incluso al 100%. Ahí estuvimos viendo finalmente una acumulación de 155 microgramos de aluminio por gramo de tejido en la cabeza de esos peces, lo cual es el registro más alto que tenemos nosotros. Entonces uno puede decir que hoy en día que el estudio de la concentración de metales en tejido, principalmente en estadios muy tempranos de peces menores a 0,5 gramos, puede terminar siendo una herramienta bastante certera y poder explicar eventos de mortalidad y cuadros de toxicidad aguda en peces de alrededor de la primera alimentación. Estos son datos nuevos que hemos tenido los últimos 2-3 años de trabajo. Y acá podemos ver otro caso donde ya tenemos peces que tienen más de 0,5 gramos, antes del gramo, eso sí, en este caso. Y en este caso podemos ver que teníamos dos controles de estanques sin mortalidad que presentaron entre 1 hasta 5 microgramos por gramo de branquia. En este caso, en peces de más de 0,5 ya es factible poder aislar las branquias, son chiquititas, es un trabajo arduo, pero se puede. Y el estanque que tuvo mortalidad masiva alcanzó casi 500 microgramos de aluminio por gramo de branquia.
También el nivel más alto que tenemos dentro de los 12 años que el NIVA lleva estudiando metales en tejido. Y obviamente esto puede explicar a ciencia cierta que la acumulación fue 160 veces más de lo normal, y eso explicó una mortalidad del 100% de los peces de ese estanque. En este caso se vio un estanque afectado de forma con mortalidad masiva y los otros no. Ahora si nos vamos a la segunda etapa crítica, el smolt, que es la materia prima del agua dulce, vamos a ver cuáles son los impactos que puede tener el manejo del smolt al final de su ciclo, y cómo eso puede terminar impactando la primera fase del agua mar. Y para esto hay que entender cómo podríamos definir calidad smolt. En el grupo NIVA nos propusimos definir esto para hacer la pesca en un proyecto del 2016, y lo definimos como el potencial inmune y la capacidad de crecimiento durante la fase de mar. Aquí estamos dejando fuera la mortalidad, porque obviamente no podemos hablar de calidad de smolt si hay mortalidad por transferencia. La idea es que los peces no se mueran, pero no solo que sobrevivan, sino que también tengan buena capacidad de crecimiento. Para eso tienen que llegar comiendo bien al mar, y también después tener un buen potencial en términos del sistema inmune que requieren los peces para hacer o contrarrestar los desafíos que se encuentran en el mar. Nosotros sabemos que la calidad de smolt es citada como cuello de botella ya hace décadas acá en la industria. También que se ha citado que cerca del 70 o el 80% de los resultados positivos que uno pueda ver en mar dependen de esa calidad del smolt. Y también sabemos que las primeras 4 semanas post transferencia al mar son críticas, y si existe una buena adaptación en ese periodo inicial, uno puede esperar también que la siguiente fase de engorda también existan resultados positivos. Y esto tiene una visión detrás de nuestra parte, donde nosotros estamos apuntando a que la calidad al final del ciclo de la smolt tiene que ser óptima, con el fin de favorecer una buena homeostasis y un buen bienestar en el pez antes de la transferencia, y que ese smolt salga con todo el potencial inmune y capacidad de crecimiento al mar. Y eso lo estamos definiendo como una estrategia preventiva que está enfocada principalmente en la condición fisiológica del smolt. Por otra parte, vemos que si el huésped ingresa al mar y se va a encontrar con un montón de desafíos, cuando esa calidad no es buena, vemos menos crecimiento y más consumo de antibióticos, y por ese lado se controla harto a través de las estrategias de monitoreo y control que están basadas en la condición sanitaria. No obstante, un pez puede tener una buena condición sanitaria, pero una mala condición fisiológica, y no es lo mismo. Si la condición sanitaria es buena, la condición fisiológica puede ser buena o puede ser mala también. Y si es mala, eso va a conllevar problemas a futuro. En base a esto, hicimos un diseño conceptual que está basado en la evaluación de riesgo, en la gestión de esos riesgos y en la modelación del impacto que tiene la gestión de riesgos sobre los indicadores productivos. Y esto lo estamos aplicando hoy en día como una herramienta para mejorar el agua y el bienestar fisiológico de los smolt. Se basa en que en una primera fase se hacen auditorías a los sistemas de recirculación, donde podemos evaluar calidad de agua a nivel tanque, a nivel fluente, parámetros fisiológicos y los metales en tejidos. Y con eso hacemos un diagnóstico de cuál es la condición de los smolt antes de la transferencia a mar, y se definen parámetros claves que pueden estar alterando la fisiología y la condición de esos peces. Luego, en base a esos resultados, se hace una evaluación de riesgo, donde se categoriza los desvíos o los riesgos que uno puede ver en desvíos de parámetros clave, y uno puede en esta parte categorizar dónde están los dolores de cabeza más grandes de esa estructura, básicamente identificar los riesgos más altos que tienen o consecuencias negativas o
eventualmente por el otro eje, son riesgos que se dan con mucha frecuencia, porque aquí se está midiendo frecuencia e intensidad de forma paralela. Y la idea es esto termina con unas recomendaciones de mejora, donde esos riesgos que están en rojo y amarillo hay que llevarlos a la zona verde. En base a eso, el cliente es responsable, por así decirlo, de poder gestionar esos riesgos y implementar las mejoras en la piscicultura, y nosotros vamos viendo en paralelo y en los subsecuentes batch cómo la gestión de esos riesgos puede tener un impacto en la condición fisiológica de los peces, pero también en la calidad de agua. Y aquí vemos como un ejemplo, los puntos rojos representan la disminución de riesgo a través de los diferentes años en una piscicultura. Cuando hicimos esto, terminamos viendo que después de la optimización y después de la gestión de riesgo, efectivamente el cliente nos comunicó que existía una mejora a nivel de los rendimientos de los smolt que estaban llegando al mar. Entonces nos preguntamos si podíamos modelar esto. Si ya teníamos un montón de datos al final del agua dulce y el cliente podía aportar todo lo que ellos, la piscicultura, o sea, básicamente los productores miden en los small luego que ingresan al mar, podíamos meter esto en una modelación y a través de estadística avanzada tratar de categorizar cómo es la performance en mar en 3 categorías: buena, mala y regular. Y lo hicimos, generamos un modelo, generamos 2 modelos, acá les voy a presentar algo del segundo modelo, donde encontramos que la performance en mar está íntimamente relacionada con las condiciones que se dan en la piscicultura, con el bienestar de los peces y con la calidad del agua. Cada uno con diferentes pesos específicos, pero estos 3 componentes pueden terminar definiendo factores que alteren la performance del mar. Y a nivel de ejemplo, el modelo es más complejo, no alcanza el tiempo para explicarlo bien, pero quise traerle dos ejemplos. El primero es, este gráfico muestra unas líneas. Esas líneas es el cumplimiento del modelo de alimentación de smolt transferidos al mar luego de 2 semanas transferidos al mar. O sea, cómo se comportaron los peces. Como vemos en la zona más verde, hay líneas cercanas a 1 o a 1.1 que representan que esos grupos entraron comiendo el 100% o el 110% de lo que estaba proyectado y pensado para ese centro. Y los que están en amarillo están entre el 90 hasta el 70%, y los que están en rojo ya son grupos que entraron comiendo menos del 60 o menos del 70% de lo que estaba proyectado. Y aquí podemos ver que hay 2 variables. En el eje X está el CO2 como indicador de calidad de agua de la condición de los smolt pre-transferencia, y en el eje Y la presión de CO2 en sangre que tiene ese pez antes de la transferencia también. Y como podemos ver, existe cierta relación donde a menores niveles de CO2, tanto en agua como en sangre, se obtienen los mejores resultados por transferencia, lo cual termina indicando que el CO2 con que opera la piscicultura influye sobre el bienestar de los smolt, y eso finalmente termina influyendo también con cómo rinde ese smolt después de la transferencia. Y en este otro gráfico podemos ver que también la densidad de peces que hay por estanque se relaciona también con el aumento de CO2 en ese mismo estanque, y también con el modelo de alimentación que esos peces tienen o logran después de la transferencia al mar. Entonces aquí podemos ver que en realidad la alimentación post transferencia se puede ver influida por varios grupos de variables. Dentro de ellos podemos destacar el CO2 en agua, pero también el bienestar en sangre y las densidades y otros parámetros que están netamente relacionados con cómo se operan las pisciculturas.
Finalmente, les quiero brindar algunos factores críticos de éxito que hemos visto cuando hemos podido validar estos problemas. Primero, las pisciculturas tienen que contar con protocolos de muestreo para los momentos oportunos, y esto es cuando recién están comenzando a ser visibles los problemas productivos, que normalmente sea un factor crítico que nos permite obtener data en los momentos que son más críticos y que después permite terminar validando por qué se dan las mortalidades en la piscicultura. En segundo lugar, es súper bueno que las pisciculturas que eventualmente tengan problemas productivos sin causa aparente puedan tener rutinas de contramuestras diarias de agua. Cosa de ir generando bancos de reservas de agua hacia atrás que puedan estar disponibles para poder hacer estudios cuando los problemas se presentan. Normalmente cuando uno ve problemas, esos problemas ya comenzaron hace varios días atrás. Entonces, siempre tener ese banco de contramuestras hacia atrás es súper valioso para poder después hacer estudios sobre esa data y levantar las posibles causales de los problemas. Y finalmente, es súper importante que las pisciculturas tengan rutinas y registros internos de monitoreos de agua con sensores en línea y muestras puntuales. Y esas muestras puntuales tienen que ser representativas, no pueden estar solamente tomadas en la mañana y en el afluente, porque normalmente en la mañana vemos que los peces tienen del ayuno y en el afluente no representa la principal condición crítica de los peces. Entonces, ahí, cuando se mejoran esos 3 puntos, es un factor crítico para poder avanzar en todo lo que es la gestión del agua y el bienestar. Para concluir, les quiero decir que el cambio climático está generando cambios en la cantidad y en la calidad de los afluentes, y la recomendación es que conozcan esas fluctuaciones y planifiquen medidas de mitigación en el tiempo. Que la calidad del agua en RAS es un punto crítico para asegurar el bienestar, principalmente fisiológico, que se puede medir de forma cuantitativa, y que eso tiene un impacto en lograr una buena calidad de small y también en la performance que pueden tener esos small en mar. Ahí la recomendación es que identifiquen y gestionen los riesgos en las pisciculturas y principalmente cómo eso puede impactar la producción. Luego, que la gestión del riesgo permite mejorar la condición de bienestar fisiológico de los peces y el rendimiento productivo. Así que ahí la invitación y la recomendación es que evalúen el bienestar de sus lotes de peces de forma sistemática. Y finalmente, que la investigación y el desarrollo es una inversión y permite generar conocimiento y mejoras en el proceso productivo. Así que aplíquenla, está disponible. Quiero, para finalizar, agradecer a todas las instituciones y a todos los productores que nos ayudan nos han ayudado en estos 12 años a entender más de la calidad de agua, de la fisiología y de la producción de small, principalmente en recirculación. Y aquí está resumido el trabajo de varios años. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Javier, muy interesante. No quisimos cortarte antes, no sé, porque estábamos con datos muy buenos. Hay muchas preguntas, lamentablemente como nos extendimos un poco, nosotros vamos a dejar algunas que fueron tal vez de la primera parte donde se comentó un poquito más. Interesante, ¿no es cierto? Y lo que vemos en general acá en Chile, a lo mejor, y también por lo que vemos también en algunos otros países, sobre la mortalidad en las primeras etapas de alimentación. El tratamiento con silicato es lo recomendado, y lo otro, ¿nos tenemos que fijar solamente en la cantidad de metales o tenemos que hacer una asociación, por ejemplo, con otras cosas, con pH y vamos a alcalinidad? ir por orden. El tratamiento silicato funciona muy bien en algunos sistemas, principalmente en afluentes que tienen características ácidas. El silicato de por sí es un compuesto que aumenta el pH, entonces hay que tener mucho cuidado de cuánto se dosifica, sobre todo si el afluente es básico. Podría generar impactos no deseados, como un aumento de la toxicidad del amonio. Y eso quiere decir que
el silicato no es la píldora mágica para todos los problemas metales. Lamentablemente acá en Chile se ha ocupado sí y ha tenido consecuencias bastante nefastas. Hemos visto casos de mortalidad aguda por aumentos excesivos del pH, así que no todas las pisciculturas tienen el mismo problema y no todas las pisciculturas, por ende, van a tener la misma solución. Eso es algo que hay que estudiar. Para mí la piscicultura es como una huella digital, no hay todos iguales. Entonces los sistemas de abatimiento o de tratamiento de afluente que se puedan implementar para una piscicultura. Oh, lamentablemente se nos fue Javier. Vamos a... No sé si yo también estoy al aire. Jean Paul, ¿estoy? Ahí está volviendo Javier. Sí, está al aire. Ahí. Ahí va a volver Javier. ¿Aló? Ahí sí. Dale, Javier. Cortito, por favor. Perdón. Bueno, eso. Y efectivamente, en los últimos años habíamos visto que nos faltaba una técnica para poder validar por qué se están muriendo los peces pequeños de primera alimentación. Y comenzamos a trabajar con la acumulación de metales en la cabeza como un todo. Y hoy en día ya tenemos varios casos y podemos decir que ya tenemos mapeado más o menos los rangos en los cuales los peces tienen concentraciones dentro de un rango basal y tienen concentraciones dentro de un rango que puede explicar mortalidad. Así que hemos avanzado harto en ese aspecto y nos permite validar cosas que antes estaban siendo categorizadas como mortalidades sin causa aparente, por así decirlo. Perfecto, Javier, muchas gracias. Van a quedar algunas preguntas pendientes, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos a tratar de hacer, tenemos todos los chats de los 3 días, por lo tanto vamos a hacer una recopilación de las preguntas y vamos a pedirle a los charlistas que nos ayuden a contestar esto. Vamos a emitir un documento que se lo haremos llegar en nuestra página web para que tengamos la respuesta. Muchas gracias, Javier. Gracias. Chao, chao. Chao, que estés bien. Tal como decía ahí, o ponía Jean Paul en el ¿no es cierto?, en la página, en el chat, las presentaciones van a estar disponibles en las redes sociales. Nosotros tenemos un canal en YouTube, así que van a poder ver la repetición de esta charla en esos canales. Ahora quería dejar con ustedes a nuestro segundo charlista. También es Perdón, se me había cortado aquí el micrófono. Ahí sí, parece que sí. Les contaba que ahora vamos con nuestro segundo charlista. Él es Carlos Letelier. Él es un chileno patiperro, decía yo, que está fuera de Chile en estos momentos. Él está en Dinamarca. Es nuestro investigador. Esperemos un segundito. Vamos a poner un video antes. Muchas gracias. Ahora sí. Nosotros para hacer un resumen. Las preguntas que han quedado en el chat, vamos a tratar de hacer una recopilación, cosa de que mandársela a todos los charlistas que nos ayuden en la respuesta y para después, ¿no es cierto?, llevarla a nuestra página web para que tengan respuesta a todas las inquietudes que hubo durante estos 3 días del Patagonic RAS. Quería presentar a ustedes a Carlos Letelier, ya les decía, un chileno que en este momento está en el extranjero. Él es un investigador,
Él es ingeniero acuícola de la Universidad Católica del Norte. Allá trabajó en la unidad de ingeniería aplicada a la acuicultura. También obtuvo el grado de magíster en ingeniería civil ambiental en la Universidad Técnica de Dinamarca, DTU, participando en el grupo de bioenergía. Posteriormente obtuvo el grado de PhD en la misma universidad, en donde actualmente trabaja como investigador en el tratamiento de fluentes acuícolas, con foco en desnitrificación, remoción de fósforo, producción de biogás, producción de H2S y sistemas acuipónicos. Es además el actual presidente de la Aquaculture Engineering Society. Así que un gusto tener a Carlos, una muy buena persona. Nos reímos mucho cada vez que estamos juntos y tenemos la oportunidad de conversar harto. Carlos, ¿estás por ahí? Hola Esteban, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación. Bueno, principalmente hoy la presentación que les voy a dar hoy día es el tratamiento de efluente de RAS, ¿no es cierto? Ahí estamos. ¿Ya? Para efluentes de RAS de 1500 toneladas por año, pueden ser mayores cantidades, pero básicamente el sistema de tratamiento es más o menos el mismo. Y vamos a ir de a poco viendo los conceptos. Esto ya lo sabemos, Mario y Morten lo hablaron, que más RAS en tierra están siendo construidos hasta 250.000 toneladas al año, ¿no es cierto? Y es importante, y esto no se ha mencionado mucho, que la industria debe encargarse del efluente. En mi caso yo trabajo más en sistema de recirculación marino, por lo tanto las condiciones de tener un efluente salino es un poco más complicado que en los sistemas de agua dulce. El concepto que les quiero presentar hoy día, nosotros acá lo llamamos end of pipe. Si ustedes ven en la figura, nosotros tenemos un RAS, donde está el PES, el drum filter, el biofilter, y los efluentes que se descargan tienen que ser tratados antes de ser descargados al medio ambiente. Este tratamiento previo se llama end of pipe, y los componentes, los nutrientes que nosotros tratamos de apuntar es materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Yo quiero hacer un paréntesis acá y mencionar que, en mi punto de vista, la gente o muchos años se habló que el sistema de recirculación es sustentable porque utiliza menos agua que otros sistemas tradicionales. Hoy en día las cosas han cambiado y los parámetros que nosotros medimos en contaminación son diferentes, no solamente el uso del agua. Un sistema de recirculación tradicional, si no tiene un sistema para la remoción de los efluentes de materia orgánica, nitrógeno y fósforo, básicamente lo único que está haciendo es utilizar menos agua, pero concentrar más los nutrientes. La cantidad de nutrientes que se producen son lo mismo en un kilo de alimento, independiente de la cantidad de flujo que uno le agrega al sistema. Y eso lo vamos a ir viendo de a poco. Acá tenemos un ejemplo de un RAS 2020, la última tecnología que se ha desarrollado. Las características del sistema son que se alimenta, en el caso de los valores que lo voy a dar, 1.5 toneladas de alimento al día. Para producir 1.500 toneladas año se tienen que entregar 4.5 toneladas de alimento por día. El uso del agua, 660 litros de agua por kilo de alimento al día. Cuando a mí me ha tocado mucho revisar informes, propuestas de proyecto y cosas así, que cuando hablan de sistema de recirculación, a veces se habla del porcentaje de recirculación del agua. No se hace ninguna mención de la intensidad del sistema. Entonces, por lo tanto, lo que yo les quiero, el primer mensaje es que empecemos a caracterizar los sistemas de recirculación en el término de la cantidad de agua que se utiliza por kilogramo de alimento al día. Y eso va a permitir a mucha gente tener una idea de cuánto es la intensidad cuando se produce en el sistema. Tenemos el RAS, tenemos este rectángulo que se llama end of pipe. End of pipe es todo lo que pasa afuera de esto, ¿ya? Y en un sistema de recirculación, nosotros tenemos principalmente dos tipos de flujo. Un flujo que denominamos sludge flow, que es el que viene del backwash o el retrolavado de los filtros rotatorios, ¿no es cierto?, que es 25% del flujo total que descarga el sistema. Y hay un segundo flujo que se llama overflow, que viene de los estanques, y este considera un 75% del flujo. Ahora, si me mueven el cuadro de la tabla de abajo, se agradecería. Aquí vamos a hablar un poco de lo que son las leyes ambientales en Dinamarca, o cómo están regidas, ¿ya?
si ustedes se dan cuenta, aquí no hablamos de concentraciones, acá estamos hablando de masas, principalmente. Y la forma en que se mide esto son los kilogramos, por ejemplo, de nitrógeno, fósforo o VOD, que es materia orgánica, por pez producido. Estos límites que están acá están designados por un concepto que se llama Best Available Technology, ¿ya? ¿Qué pasa? A medida que se va desarrollando la tecnología, esa tecnología obviamente va a permitir una mayor reducción de los nutrientes. ¿Y qué es lo que hace el ministerio? Que le exige al resto de los productores que se vayan actualizando o acoplando a esta tecnología, ¿ya? En el caso del sistema que yo le estoy presentando, la descarga serían esos los valores, 52, 11, 97. Están en kilogramos de nitrógeno por pez producido. La reducción final que esto tiene que ser aplica 60, 80 y 90%. Es una reacción bastante alta, ¿ya? Pero básicamente esto aporta un poco, o es el concepto de sustentabilidad, ¿no es cierto? Y esto es principalmente la forma en la cual nosotros utilizamos un recurso, en este caso el agua, para satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros utilizamos el agua y el agua prácticamente la tenemos que devolver de la misma capacidad o calidad de la cual nosotros la encontramos. ¿Cómo se define esto en términos de las descargas? En Dinamarca se utilizan mucho, son modelos de capacidad de carga de acuífero. Entonces, las leyes ambientales son específicas de acuerdo a la comuna o a la región en que se está haciendo la actividad, ¿ya? Y para esto se ha desarrollado un modelo en el cual se incluyen las diferentes industrias que aportan nitrógeno, fósforo y materia orgánica, y de eso después se divide en cuotas, ¿no es cierto? Y estas cuotas son, por ejemplo, las que les toca a acuicultura. Ahora, en el término de este indicador de kilogramos de nitrógeno por pez producido, este sistema te da una foto instantánea de cómo está funcionando el sistema. Esto no te está diciendo usted puede producir o puede descargar máximo 100 kilos, 150 kilos de nitrógeno. ¿Por qué es bueno esto? Porque este indicador te permite hacer un seguimiento a medida que la empresa va creciendo, ¿no es cierto? Y si los límites o estos indicadores están por sobre lo que ellos prometieron, inmediatamente la autoridad se acerca y le dice, oiga, ¿sabe qué? Lo que usted me prometió no está funcionando y necesito que lo empiece a arreglar de ahora. Y no esperar hasta que ellos logren la producción máxima para tener los límites. Ahora, el límite básicamente, como les dije, se define a través de capacidad de carga y es un número en kilos que se pueden descargar por día. Ahora vamos a hablar un poco de cómo los nutrientes se distribuyen en estos flujos. Si nosotros vemos en la parte del RAS overflow, que es el mayor flujo que se descarga, la mayor cantidad de nitrógeno, y por favor fíjese más en los porcentajes más que en los kilos, se descarga por este lado, ¿ya? Y el compuesto nitrogenado, que está en su mayoría, es el nitrato. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros cuando tenemos los sistemas de RAS biofiltro, transformamos amonio en nitrato. El nitrato no es tóxico para los peces, eso es cierto, pero el nitrato es una fuente de nitrógeno, ¿no es cierto? Básicamente un fertilizante que microalgas y otras bacterias utilizan. Entonces, pasar por sobre lo que es nitrógeno total para medir la descarga es un error, ¿ya? Y no hay que enfocarse solamente en lo que es amonia, sino que lo más importante acá es el nitrógeno, que es el compuesto nitrogenado que se descarga del RAS. Posteriormente tenemos el otro flow, o el sludge flow, y aquí podemos ver que la mayoría de la materia orgánica, los sólidos suspendidos y el fósforo es descargado por acá. ¿Por qué? Porque estos están contenidos en la materia orgánica, básicamente. Entonces tenemos dos flujos. Un flujo que es más claro, que tiene el nitrógeno disuelto, y un flujo que es mucho más concentrado de materia orgánica y de fósforo. ¿Cuál es el mensaje? Si usted quiere tratar o tiene problemas de fósforo en materia orgánica, hágase cargo de este flujo. Solamente por hacerse cargo del flujo ya va a remover 92% del fósforo que está descargando el RAS. Si usted tiene problemas de nitrógeno, hágase cargo del otro flujo. No, lo que no tiene que hacer, o si en su sistema estos dos flujos están inmediatamente, se juntan inmediatamente, eso está incorrecto. Lo que tiene que hacer usted es separar los flujos y tratar estos componentes de forma individual y después del tratamiento juntar los flujos para descarga final.
Ahora, en términos de lo que es la remoción de fósforo, la tecnología más común es la aplicación de coagulante. ¿Qué es un coagulante? Un coagulante es una sal metálica, ¿no es cierto? Si a alguno de ustedes le ha tocado limpiar una piscina, pasa a veces que la piscina está verde con microalgas, ¿no es cierto? Y el filtro que tiene el filtro arena o cuarzo no es capaz de remover esto. ¿Por qué? Porque las microalgas son organismos bastante diminutos, ¿no es cierto? Igual que los sólidos suspendidos, y estos no decantan, se mantienen en suspensión en el agua debido a su densidad específica. ¿Qué es lo que hace el coagulante? Estas sales metálicas, uno la agrega al agua, y cuando la agrega al agua, forman, se hidratan y forman una especie de copo de nieve cuando uno mira al microscopio. Entonces, básicamente, se empieza a ramificar. Y en cada una de las puntas de esta ramificación están eléctricamente cargados, en este caso de forma positiva, ¿ya? El ion fósforo está cargado de forma negativa, por lo tanto lo que hace esto es que te atrapa el ion fósforo, ¿no es cierto? La materia suspendida o las partículas también tienen cargas en el agua, y estas, al estar en contacto con este coagulante, también se van a aglomerar, y al final, ¿qué es lo que va a obtener usted? Un flóculo, y el flóculo lo que hace es que tiene una densidad mayor del agua y va a decantar, y esa es la única forma básicamente de eliminar esto del agua, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la metodología que nosotros utilizamos para saber cuál es la dosis exacta de fósforo o coagulante que tenemos que utilizar para remover el fósforo? Esto se llama Jar Test. Es bastante simple. Consiste en que usted tiene un vaso precipitado o un tubo graduado a 1 litro, ¿no es cierto? Usted agrega el agua que tiene el sistema como un control, ¿no es cierto? Controles sin la adición de coagulante, y después tiene la comparación al lado, que el dose, que cuando usted le agrega coagulante. Normalmente lo que nosotros hacemos, tenemos un control y después tenemos 5 o 6 diferentes concentraciones de coagulante, ¿ya? ¿Cuál es el procedimiento? Esto se agrega y se le hace un flash mix. Es una mezcla rápida de 500 RMB por 5 minutos. Posteriormente se le hace un slow mix, que es la misma mezcla a menor velocidad por 25 minutos, y después esto se deja sedimentar. La foto de sedimentación no quiere decir que son varios tubos en paralelo, sino que es una secuencia cronológica de lo que va pasando. Entonces, a medida que el floculante va actuando, va agarrando, va aglomerando estos sólidos y van decantando. ¿Qué se hace al final de los 30 minutos? Usted mide el 80% de la altura del tubo, las concentraciones target o las concentraciones de remoción de fósforo, sólido suspendido, lo que sea, que usted quiere ver cuánto eliminó, y lo que es siempre recomendable, medir la cantidad de sludge o el volumen de lodo químico que se formó. Al final, los valores como se tratan acá, básicamente es la resta del control menos la remoción que se hizo en el dose. Ahora, los resultados de esto se ven en curvas como esta. Para explicarle un poco lo gráfico. Tenemos dos gráficos, dos columnas. Arriba a la izquierda, en gris, dice aluminio. En gris a la derecha dice fierro o hierro. Y después en el y-axis, la coordenada de la derecha en gris es ortofosfato, que es el que está disuelto, ¿no es cierto?, que es difícil de remover. Tenemos fósforo total y después tenemos total COD. Básicamente total COD es la demanda química de oxígeno. Nosotros utilizamos ese parámetro como para medir materia orgánica, ¿ya? Abajo, en el eje Y de todo lo gráfico, usted tiene una S. S es el control. Yo le denomino S porque viene de settle, que solamente es el efecto de sedimentación. Y después usted tiene las diferentes cantidades de coagulante que le agregó al sistema, ¿ya? En la línea o las tendencias, usted tiene los porcentajes. Ese es el porcentaje de remoción que tuvo cada una de las concentraciones, el efecto en los parámetros que ustedes están viendo. Entonces, si nosotros analizamos el primer gráfico de lo que es fósforo, podemos ver que en un inicio, cuando tenemos el control o no agregamos coagulante, prácticamente la remoción es 5 a 10%, 16 a 10% es bastante baja. Usualmente nosotros apuntamos a una remoción de 90%, ¿ya? Entonces esto quiere decir que el coagulante tiene un efecto en la remoción de ortofosfato. ¿Qué quiere decir? Que si es que usted no le agrega ortofosfato, no va a poder remover si no le agrega coagulante, no va a poder remover el ortofosfato. En el caso del fósforo total y la materia orgánica, y tengo que destacar que estos son experimentos hechos en agua de mar, ¿no es cierto?, y que la química cambia, hay un efecto bastante reducido en lo que es la sedimentación, ¿no es cierto?
Entonces, inmediatamente cuando nosotros le damos vuelta al sistema o lo agitamos, hay un 76 y un 80% de remoción de estos dos parámetros, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que esto, de forma natural, ya se está removiendo, que a lo mejor para remover esto nosotros no necesitamos coagulante, ¿ya? Esto también tiene que ver un poco la relación que yo les digo que la mayoría del fósforo está inserto en la materia orgánica, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros removamos la materia orgánica, vamos a estar eliminando la mayor cantidad de fósforo contenido en ella. No lo que quiere decir el ortofosfato, que es la forma de fósforo que está disponible. Si seguimos con los gráficos, ¿no es cierto? En lo que es sólidos suspendidos totales, también vemos que hay un efecto bastante bajo cuando agrego coagulante. De nuevo, tengo que destacar que esto en agua de mar. En agua de mar, las concentraciones de iones son mucho más grandes. Entonces, por el solo hecho de remover o de batir, de mezclar el agua, hay varios iones que van a hacer el mismo proceso de coagulación que yo estoy haciendo con el coagulante, ¿ya? Este no es el caso de agua dulce, ¿ya? Y el segundo gráfico, el de abajo, me muestra el efecto a medida, la acumulación de lodo que yo tengo a medida que le agrego más coagulante. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un efecto negativo, que no quiere decir que entre más coagulante yo le agregue es mejor. A lo mejor la eficiencia va a ser un poco mejor, pero usted se va a tener que hacer cargo de un mayor volumen de lodo, y ese es un problema. Entonces, como mensaje, este es un sistema, un método bastante simple para aplicar cuando usted no sabe cuánto coagulante requiere adicionar para lo que es remoción de fósforo. Importante saber que independiente de que el fabricante le diga la dosis esta, siempre es bueno hacer el test in situ. ¿Por qué? Porque la calidad del agua cambia, y como el Javier dijo, hay varios metales, los pH cambian, y los coagulantes también, algunos son específicos a pH. Por ejemplo, el aluminio no funciona bien con pH bajos. El hierro tiene una amplia gama para funcionar en diferentes pH. Por lo tanto, es un test simple de hacer, y yo recomiendo que ustedes de esta forma vayan viendo cómo reacciona el coagulante que ustedes elijan para la remoción de lo que es fósforo. Ahora vamos un poco a lo que es la remoción de nitrógeno, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de remoción de nitrógeno en efluente de RAS, básicamente estoy hablando de remoción de nitrato. La remoción de nitrato biológicamente se hace con un proceso que se llama desnitrificación. No lo confundan con el proceso de nitrificación que se hace en los sistemas de recirculación. Nitrificación es cuando usted tiene amonia, y lo oxida hasta nitrato, ¿no es cierto? En el proceso de desnitrificación nosotros tenemos nitrato, y este es reducido a lo que es nitrógeno en gas. El nitrógeno en gas va a salir del agua, y por lo tanto esta es una de las maneras más eficientes y cost effective de eliminar el nitrato del agua. Este proceso es desarrollado por bacterias, ¿ya? Y en su mayoría son bacterias heterótrofas. Las bacterias heterótrofas son bacterias que utilizan materia orgánica, ¿no es cierto?, y oxígeno para crecimiento. Estas bacterias, cuando no tienen oxígeno disponible, utilizan nitrato. Y esas son las condiciones que nosotros tenemos que dar para empezar a poder tener una desnitrificación, ¿ya? Dentro de la desnitrificación, lo más tradicional, lo más se ocupa últimamente son filtros con medio, ¿ya? Moving bed o static bed. Y un poco copiando lo que pasa con lo que son los biofiltros. Pero es importante siempre entender qué tipo de bacterias estamos trabajando acá, ¿no es cierto? En el caso de las bacterias nitrificadoras tienen un crecimiento muy bajo, por eso demora 20 a 30 días en tener el sistema funcionando y que las bacterias estén a full. Las bacterias heterótrofas crecen en términos de días, por lo tanto, si usted tiene un reactor con medio, está agregando cosas extras que no son necesarias, porque la bacteria en sí tiene una capacidad de crecimiento alto. Ahora, nosotros utilizamos ventaja de esto y aplicamos un poco lo que se llama el sistema de lodo activo o lodo activado. El sistema de lodo activo, que se utiliza principalmente en las plantas de tratamiento municipales, es un sistema en donde la bacteria vive en forma de flóculo en el reactor. Si ustedes ven la foto, es al lado izquierdo, ¿no es cierto? Como les dije, es contrario a los sistemas de medio plástico, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las ventajas de estos sistemas? Es que, por ejemplo, no tapan los reactores. Si ustedes ven la foto a la derecha, ese sería un ejemplo un poco exagerado, pero de lo que es un fixed bed. ¿Qué pasa con esto? En forma natural, cuando usted hace nitrificación, esto requiere un backwash o un retrolavado constante porque la materia orgánica se acumula. Imagínese lo que hace usted, o
lo que pasa cuando usted está utilizando una bacteria que necesita materia orgánica y que tiene un crecimiento rápido, se forman estas bolsas de materia orgánica y bacterias que van tapando el sistema, el reactor. ¿Y qué pasa? El agua siempre pasa por la parte más libre, por lo tanto, no se utiliza todo el reactor, todo el volumen del reactor, la eficiencia del reactor baja considerablemente. Otra cosa importante es que no usa plástico, los lodos activados. Y el tema del plástico es bastante importante hoy en día. Y este es un problema que no lo vamos a mencionar hoy día, pero básicamente es un problema que están teniendo los sistemas en mar, ¿no es cierto? Es que tienen problemas de H2S. El H2S básicamente son bacterias que utilizan materia orgánica y sulfato. Y el agua de mar tiene mucho sulfato. Por lo tanto, si usted tiene condición anaeróbica o anóxica, quiere decir que no hay oxígeno o no hay nitrato, va a tener problemas de H2S, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de estos flóculos? Que estos flóculos funcionan mucho como cuando uno hace la coagulación, cuando yo expliqué anteriormente para la remoción de fósforo. Son comunidades de bacterias que uno las va a través de forma hidráulica y alimentación, ¿no es cierto? Va seleccionando las bacterias que quiere tener el reactor, y estas bacterias en el fondo crean pequeñas comunidades entre ellas, y al tener pequeñas comunidades, ¿no es cierto?, estas bacterias pesan. Lamentablemente no podemos ocupar GIFT acá, pero básicamente si ustedes ven este tubo precipitado que tiene como un barro o una cosa así, el video va a mostrar que en 10 segundos todo eso ya está sedimentado, ¿ya? Y esta es la propiedad que hace del lodo activado tan atractiva para ser utilizada en lo que es tratamiento de acuicultura. Ahora, como les mencioné, para hacer denitrificación nosotros necesitamos diferentes tipos necesitamos carbono, ¿ya? Y lo que nosotros quisimos evaluar, este es un paper que fue aceptado el fin de semana pasado en Aquaculture Engineering y va a ser publicado, así que lo pueden ver en un poco tiempo más, pero lo que quisimos ver nosotros es cómo afecta la velocidad de denitrificación los diferentes tipos de carbono que utilizan. Tradicionalmente, metanol y etanol son los más utilizados, ¿ya? Metanol y etanol son alcoholes, son inflamables, son tóxicos y además tienen costos de almacenamiento. Entonces, aparte de ser una fuente de carbono que es inflamable, que es peligrosa, tiene un costo adicional que puede ser hasta 30% del costo de la utilización del metanol en el proceso, ¿ya? Nosotros lo comparamos con diferentes fuentes de carbono. Acetato, ¿no es cierto? Acetato es la fuente de carbono primordial de cualquier bacteria. Acetato principalmente es ácido acético, que en otros términos, comúnmente para ustedes es vinagre. Entonces, acetato principalmente es lo que tiene 99%, 98% del vinagre es acetato. Propionato, que es otro tipo de fuente de carbono, ¿no es cierto? Y al final tienen dos, que es FFOW, FOW. Esta es la materia orgánica del pez, ¿ya? Y el concepto que queremos aplicar acá es un poco recurso residual, y vamos a ir de a poco yo lo introduciendo en este concepto. ¿Qué quiere decir? El sistema RAS produce materia orgánica es carbón. Nosotros tenemos que hacer un proceso en el cual las bacterias necesitan carbón y que necesitan nitrato. Estas dos cosas son producidas por el sistema, estas dos cosas tienen que ser removidas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Dando las condiciones para mezclar ambas y poder remover materia orgánica del sistema y nitrato del sistema sin costo. ¿Por qué? Porque es un residuo que tenemos que tratar, pero que nosotros lo ocupamos como un recurso, ¿ya? Si ustedes ven el gráfico, están las diferentes fuentes de carbono y en el I es el rate, es la velocidad, ¿ya? Nosotros encontramos que en acetato la velocidad de nitrificación es mucho más grande que etanol. ¿Esto qué quiere decir? Que a la larga, cuando uno tiene que dimensionar un sistema, el volumen del reactor que necesita es mucho más bajo que en acetato, por ejemplo, serían 22 metros cúbicos, en comparación, por ejemplo, etanol, que se tenían 85 metros cúbicos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ser eficientes en términos de espacio, porque el espacio tiene que darse para el crecimiento de los peces, no para el tratamiento de agua, ¿ya? Ahora, si bien las fuentes de carbono tienen una tasa de nitrificación, una velocidad de nitrificación bastante baja, y por lo tanto requieren volúmenes de reactor más grandes, ¿no es cierto? Es un costo que no es costo, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que hacer un balance o balancear qué es lo que más le conviene. Mi punto de vista, mi opinión, utilice primero la materia orgánica, ¿no es cierto?, para remover lo más posible y después agrega acetato a lo que le resta para cumplir con las leyes ambientales.
Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Esto lo tratamos en un sistema RAS 2020, ¿no es cierto? Tratamos de aplicar este concepto de sistema low activo, y lo único que hicimos acá fue cooperar con las condiciones del reactor, ¿ya? Este reactor, básicamente no es un reactor, es un tanque, ¿no es cierto?, que es el que recibe, que es de 100 metros cúbicos, ¿no es cierto?, y recibe el backwash de los filtros rotatorios del sistema adentro, ¿no es cierto? Ellos tenían esto solamente para recibirlo. El sistema tiene por sí una aspa que permite un homogenizado constante del agua y del medio, ¿no es cierto?, y tiene una bomba que puede regular el nivel del reactor. Estos tipos de reactores en que solamente es un estanque, ¿no es cierto?, con un mixer, que el agua entra y sale, tienen el nombre de Continuous Steering Reactor, SSTR. Eso lo pueden ver en bibliografía, en ingeniería ambiental es bastante utilizado, ¿no es cierto? Aquí yo le estoy acoplando un poco lo que es el sistema de nitrificación, ¿no es cierto? Y lo que viene y que les acabo de mostrar es el sistema de remoción de fósforo, ¿ya? Entonces, ¿cómo empieza a funcionar esta planta de tratamiento? Nosotros tenemos el backwash de todo lo que viene del cultivo de los peces, llega un reactor, ¿no es cierto?, en el cual nosotros queremos ocupar la materia orgánica y el nitrato que viene del agua para remover lo más posible, y después esta bomba tira el efluente o el agua hacia dos estanques, un estanque que se llama Rapid Mix y Slow Mix. Si ustedes se acuerdan, en el Jar Test, nosotros tenemos estos dos tipos de régimen de mezclado, ¿no es cierto? Aquí se aplica lo mismo, básicamente un basin o un estanque donde se hace el mezclado rápido, se le agrega el coagulante, ¿no es cierto?, y se le hace un mezclado más lento. En este caso se le agrega polímero. Depende de cómo usted quiera trabajar el sistema. Ahora, el efluente de esos tanques va hacia filtros rotatorios, ¿ya? El backwash de los filtros rotatorios, ¿no es cierto?, que principalmente son los flóculos, van de nuevo a otro tanque que se le agrega de nuevo polímero y se pone en un belt filter, un filtro correa, ¿ya? Si usted solamente utiliza los filtros rotatorios, el dry matter o la materia orgánica del lodo es alrededor de 1%, es bastante líquido. Si usted utiliza el belt filter con un polímero, ¿no es cierto?, puede lograr hasta 5 a 7% de dry matter. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que hacernos cargo de este lodo, ¿ya? El lodo no se puede descargar. En Dinamarca los vertederos no existen. De hecho, es un pecado hablar de vertederos. Vertederos es el peor impacto ambiental, en mi punto de vista, que puede existir. Son sistemas no controlados en que todo está mezclado, ¿ya? ¿Qué es lo que se saca en Dinamarca con los lodos? Los lodos o se llevan a incineración o se llevan a plantas de biogás para producción de energía, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos nosotros cómo jugamos nosotros con este SSTR o este reactor para ver cuánto podemos remover? Lo primero que fue reducir el backwash de los filtros rotatorios. Una cosa acá, a mí en esta parte, si me preguntan, a mí no me gustan la utilización de filtros rotatorios, ¿ya? El filtro rotatorio tiene dos problemas en este caso. Uno, utiliza alrededor de 150 o 200 litros de agua por kilo de alimento entregado, ¿ya? Por lo tanto, es bastante agua. En un sistema grande como esto, esos filtros rotatorios te van a agregar hasta 600 metros cúbicos por día de agua, ¿ya? Cuando nosotros estamos tratando un efluente, las mejores condiciones que podemos tener para tratar el efluente son en concentraciones altas, ¿ya? Esto que hace es diluir las concentraciones, por lo tanto se hace más difícil, y también tenemos que tratar volúmenes más altos. Por lo tanto, yo reemplazaría estos filtros rotatorios por otro tipo de filtros que no utilicen tanta agua, ¿ya? El otro problema de los filtros rotatorios es que los flóculos que ustedes formaron, ¿no es cierto?, con este coagulante, básicamente cuando va pasando por la malla, están siendo aprisionados, y hay varios de estos flóculos que se van rompiendo en el mismo proceso hidráulico, ¿ya? El principio de esta coagulación es que usted tiene los dos mezclados rápido y después tiene un estanque sedimentador. Y esto es lo que yo le recomiendo a ustedes antes de utilizar filtro rotatorio. Utilice un estanque sedimentador, va a ver que la mayoría de las cosas va a sedimentar, tenga un efluente al 80% de la altura del tanque sedimentador, que eso va a estar más o menos claro, y después ponga una bomba y vaya extrayendo el lodo que va decantando continuamente. Para seguir un poco, nosotros trabajamos este sistema alrededor de 80 y tantos días, y en el lado izquierdo del gráfico ustedes pueden ver las concentraciones de nitrato, ¿ya? Esto está en el nitrato N. Es importante que ustedes se den cuenta cuando la gente reporta el nitrato en base nitrogenada o el nitrato solamente en nitrato. Si esto nosotros lo reportáramos en nitrato
normal, estos valores habrían que multiplicarlo 4 veces, ¿ya? Por eso es importante tener eso en claro. Lo primero que hicimos nosotros fue reducir el backwash de los filtros rotatorios, ¿ya? Este es un sistema marino, y ellos están utilizando para el backwash de los filtros rotatorios agua dulce, ¿ya? Por lo tanto, las bacterias no les gustan estos cambios homorreguladores, ya las bacterias prefieren condiciones más estables. ¿Qué pasa también con estos filtros rotatorios o con esta cantidad de agua? Se está diluyendo mucho más el efluento y por eso ven que las concentraciones, a medida que nosotros controlamos el backwash, las concentraciones se fueron hacia arriba y quedaron un poco estables. Eso es lo primero que hicimos y se mejoró bastante el sistema ya para empezar un steady state. Después, evaluamos la Hydraulic Retention Time. Hydraulic Retention Time en un reactor es el tiempo en que el agua permanece en el reactor. Y básicamente la fórmula de esto es el volumen del reactor dividido por el flujo que va a pasar por ese reactor, ¿ya? Este reactor, cuando nosotros empezamos el experimento, si recuerdan, el reactor tenía una bomba que regulaba el nivel del estanque. Ellos estaban trabajando a medio nivel, no querían trabajar al máximo por miedo a que hubiera un overflow, un rebalse, cosas así. Pero con esto, el Hydraulic Retention Time, o el tiempo que el agua está ahí, era alrededor de 2.5 horas, ¿ya? Para procesos de desnitrificación, el agua tiene que estar retenida entre 6 a 12 horas, ¿ya? Entonces, cambiando pequeñas cosas en cómo funciona el sistema sin utilizando mayores materiales o costos, ¿no es cierto? Nosotros podemos empezar a hacer más eficiente, un poquito más inteligente lo que estamos haciendo. Y usted puede ver inmediatamente cómo los niveles de nitrato bajaron, ¿ya? El tercer proceso, la tercera cosa que nosotros quisimos evaluar es tratar de buscar diferentes fuentes de carbono, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, al final de todo este proceso de coagulación estaba el Bell filter o el filter de Correa, ¿ya? Vino una empresa externa a medir la calidad de agua del filtro Correa, ¿no es cierto? Y nos dijo que el VOD, o la cantidad de carbono, era alrededor de gramos, ¿ya? Y eso a nosotros nos prendió la luz y dije, ok, estamos perdiendo carbono, tenemos que devolverlo al sistema. En términos reales, tomaron mala muestra, no había nada de carbono en el sistema, y esto lo único que hizo fue que nosotros empezáramos a agregar químicos al sistema de nitrificación, y eso obviamente afectó a la bacteria. Lamentablemente, esto pasó justo antes que tuviéramos el COVID. Por lo tanto, a mí me faltan el resto de los datos, pero apenas volvamos a la normalidad, yo voy a tratar de publicar esto para que esté disponible para todos. Un poco en términos del resumen de qué es lo que pasó con ese sistema. El sistema, como les dije, un CSTR, Contact Steering Reactor, volumen de 100 cúbicos, trató un flujo de 460 metros cúbicos por día y nosotros logramos remover 19 kilos de nitrato por día. Ya no es un valor bajo, es un valor interesante. Consideramos que nosotros lo único que hicimos fue mezclar los flujos, utilizar la materia orgánica del pez y utilizar el nitrato que se está cargando el pez. El reactor trabajó una eficiencia 49%. Yo estoy seguro que el reactor, si nosotros hubiéramos estado más tiempo, hubiera llegado hasta incluso un 80-90%. Lamentablemente, las curvas podemos ver que iba mejorando, pero no llegamos a un steady state, que es cuando ya el reactor no tiene una variación más de 20% entre sus valores, ¿ya? La cantidad de nitrógeno o nitrato que removió el reactor son 227 gramos por metro cúbico reactor. Comparado con sistemas de medios plásticos, es bastante bueno, ¿ya? Aquí viene un poco los ahorros. El methanol savings es alrededor de, no sé, estos son como 15 millones de pesos chilenos por año. No es tanta plata, o sea, depende cómo lo veamos, pero yo trabajo en el tratamiento de agua. Yo no estoy trabajando en lo que es cultivo de peces. Y lamentablemente, en nuestra pega tenemos que ser lo más óptimo posible para que los recursos sean dedicados al pez y no al tratamiento del agua, ¿no es cierto? En términos globales, y un poco linkeando esto con lo que está removiendo el sistema, este sistema logró remover 52% del nitrógeno que por ley nos exigen, ¿ya? Entonces es un sistema bastante simple, que nos ayudó mucho, ¿no es cierto?, sin recursos o sin recursos externos, y que ahora nosotros necesitamos remover alrededor del 48% restante, ¿ya? Y ahí es cuando yo le digo a ustedes, de ahí utilice acetato, ¿no es cierto? Ahí se puede estudiar la fuente de carbono externa. Entonces esto es un poco un sistema en el concepto de recurso residual, ¿no es cierto?, en donde utilizamos la materia orgánica para remover nitrato del sistema de recirculación, solamente entendiendo los conceptos y mezclando las aguas del reactor. Mensaje para la casa. Para remover el fósforo,
enfóquense en el tratar el efluente con la materia orgánica o el que viene el backwash de los drum filters. Yard test es la metodología para definir la cantidad de coagulante que tiene que usar de acuerdo a la cantidad de remoción que usted necesita, ¿no es cierto? Y lo más importante, haga siempre este test en su casa, ¿ya? Que no diga el fabricante le diga que usted tiene que utilizar esta cantidad, porque la experiencia aquí es que en los primeros 1 o 2 años en que estos sistemas grandes empezaron a funcionar, todo el tema del fósforo ha sido un desastre, ¿ya? Una vez que nosotros ya empezamos a hacer los test in situ, porque depende de la calidad del agua, del pH, una serie de cosas, ya pudimos apuntar un poco cuáles son los valores óptimos. Nitrato es la principal forma de nitrógeno descargada en un RAS, ¿no es cierto? Y de nitrificación, el principal o la tecnología disponible, cost effective, para poder hacer eso. Y para remover nitrógeno, como yo les mostré, utilicen la materia orgánica que produce el pez, apliquen una hydraulic retention time de 6 a 12 horas, y ahí van a ver cómo les va. Ahí me avisan. Ahora, por último, lo que yo quiero es presentarle un poco el concepto que está basado en lo que es mi doctorado, que es recurso residual, que queda un poco en línea con todo esto lo que es economía circular, ¿no es cierto? En la forma en cómo nosotros queremos o tenemos un residuo, pero tratamos de sacar una ventaja de este residuo, ¿no es cierto? Para tratar de disminuir los costos de operación, ¿ya? El concepto va más o menos el siguiente. Nosotros tenemos el backwash de los drum filters del sistema de recirculación, ¿no es cierto?, que nos echa la materia orgánica, y esto lo tiramos a un reactor como el que yo les mostré, ¿no es cierto?, para remover nitrógeno. Nosotros por experiencia sabemos que entre 0.6 a 14 kilos de nitrógeno por metro cúbico de reactor se puede remover en estos tipos de sistemas activados o gránulos. Yo no hablé de los gránulos, pero es como la versión 3.0 de los activados, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Nosotros vamos a convertir la materia orgánica, ¿no es cierto?, en bacterias, en flóculos que se pueden sedimentar fácilmente. La bacteria, como necesita nutrientes, va a utilizar todo el fósforo que está disponible, ¿no es cierto?, en el agua, el amonio que está en el agua, el nitrato, ¿no es cierto? Y esto nos va a permitir a nosotros, eventualmente, colectar el sludge de mejor forma. ¿En qué sentido? Vamos a disminuir la cantidad de floculantes que estamos utilizando. Ahora, ¿qué queremos hacer nosotros? Queremos reemplazar estas sales metálicas con floculante orgánico. Ya eso existe y está publicado que funciona. Una de las cosas más importantes en esto que es economía circular o Residual Resource Concept es que las materias o estos recursos, ¿no es cierto?, deben ser transportados. Y uno de los mayores problemas en lo que es acuicultura es que el lodo es bastante disuelto o bastante líquido. Y eso aumenta los costos de transporte, ¿no es cierto? ¿Qué se ha hecho? Que con estos sistemas, como yo les propuse, usted puede llegar hasta concentrar a 7 a 20% de materia orgánica al lodo, ¿ya? La situación hoy día en Dinamarca es que las plantas de biogás saben que el lodo acuícola les mejora mucho el potencial de biogás, ¿ya? Y el tratado o el arreglo que tienen ahora es que las plantas de biogás van con su tractor, con su sistema, remueven el lodo de la piscicultura o de la granja y se lo llevan de vuelta a las plantas de biogás sin costo, ¿ya? Ahora eso no tiene costo para nosotros y nosotros estamos viendo que eso es bueno porque no tenemos que pagar por el transporte del lodo y la disposición eventual. Pero yo creo que tenemos que ser un poco más inteligentes y empezar a entender que esto es un recurso y que eventualmente a lo mejor el trato de sin costo puede empezar a cambiar un poco al trato a cobrémosle un poquito por esto, ¿ya? Concepto acá. Un concepto nuevo y una tecnología que no es nueva, es antigua, es un poco reflejada si usted ha ido al campo, ve a los viejitos cómo hacían carbón, ¿no es cierto? Básicamente agarran los eucaliptus y los ponían en estos hornos sin oxígeno, ¿ya? Y ese es el proceso de pirólisis, es la reducción de materia orgánica sin la presencia de oxígeno. Este proceso de pirólisis, esta es una empresa danesa que está haciendo esto, ¿qué es lo que hace? Usted agrega la materia orgánica, que tiene que ser de las condiciones de un 7 a 20% de dry matter. ¿Por qué? Porque si no se usa mucha energía para sacar el agua, ¿no es cierto? Ellos secan esta materia orgánica y después la reducen. Y en el proceso de reducción se produce algo que se llama syngas y biochar. Syngas son diferentes tipos de gases, hidrógeno, nitrous oxide, metano, que se producen de acá. Esos gases son combustibles.
por lo tanto, energía, ¿ya? Entonces acá estamos entrando en un concepto de que de la materia orgánica, de nuestro desecho, de un problema que teníamos y que tenemos que hacernos cargo, nosotros podemos producir energía, ¿ya? Biochar es, como ven a la izquierda, es como un carboncito, ¿ya? Y este carboncito principalmente tiene los micro y macronutrientes que vienen en el sludge o en la materia orgánica del pez, y tiene fósforo, ¿ya? Estos sistemas, aparte de reducir CO2, que es algo con el greenhouse effect, permiten que los nutrientes, o permiten ser utilizados como mejoradores de suelo, ¿ya? Usted puede echar esto al suelo y lo que tiene bueno este sistema es que trabaja por intercambio iónico. Por lo tanto, empieza a dosificar micro y macronutrientes para el suelo de forma reducida o dosificada. Ya no es como el fertilizante que uno le eche, que uno le agrega y se va a toda la napa subterránea. Entonces, es un proceso bastante interesante a conseguir o a considerar. El segundo proceso que yo ya les mencioné, que se me mueve el eje, gracias. Es digestión o biogás. Acá hay bastantes plantas de biogás. La digestión o biogás básicamente es un proceso también de bacterias que reducen el carbono, ¿ya? En esta reducción de carbono se produce metano. Metano también es una energía, ¿ya? El metano se puede utilizar, igual que el syngas, se puede usar o para calefacción o si usted le agrega una turbina para formación de electricidad. El concepto de nosotros es agarrar la materia orgánica, llevarla a estas plantas, ¿no es cierto?, que ellas hagan su proceso, se va a producir energía, esa energía eventualmente puede ser distribuida a la comunidad, ¿no es cierto?, y para esto se necesita un poco una planificación regional, un poco planificación estratégica, porque ninguna de estas dos tecnologías van a funcionar o no tienen la cantidad crítica para que sean eficientes con una sola piscicultura. Se necesitan varias pisciculturas. Entonces, esto es un poco de planificación estratégica. Pero, como ya lo tenemos un poco acá en Dinamarca, es lo que estamos tratando de desarrollar o proponer. Nosotros vamos a tener entonces, del pyrólisis o del biochar, vamos a tener este carboncito, ¿no es cierto?, que puede ser fertilizante, y del biogás nosotros vamos a tener un líquido, ¿no es cierto? Como les dije, biogás consume solamente carbono, pero el nitrógeno y el fósforo no son consumidos, y el efluente de una planta de biogás básicamente son altas concentraciones de nitrógeno y fósforo. Ahora, aquí estamos hablando de nitrógeno y fósforo, ¿no es cierto?, que eventualmente, y no todos sabemos, son fertilizantes, ¿ya? ¿Por qué no empezamos a pensar un poquito o a cambiar un poco el enfoque de todo y decir nosotros eventualmente podemos producir fertilizantes sólidos o fertilizantes líquidos, cosa de ponerlo en un flask, en una botella, y eventualmente ver las características de esto y venderlo. ¿En qué se puede utilizar esto? Que es un poco lo que el profe Merino habló, el sistema acuipónico. ¿Ya? De esta forma, o este es el concepto que nosotros tratamos de desarrollar en la universidad, ¿no es cierto?, cómo nosotros podemos hacernos cargo de los efluentes, cómo podemos considerar que un residuo puede ser un recurso y cómo podemos al final disminuir los costos o quitarle un poco la presión a lo que se tiene que gastar en todo lo que es tratamiento de agua. Y eso sería mi presentación. Muchas gracias. Yo los invito a que entren a la página de la Aquaculture Engineering Society, que es al lado izquierdo, ¿no es cierto? Están estos trabajos, están muchos trabajos, y lo que quiero yo en estos años que estoy, empezar a crear sistemas de diálogo, discusión, y lo que más necesitamos la industria nosotros es comunicarnos entre nosotros, contar nuestros problemas, porque probablemente la solución, el problema que usted tiene aquí es una solución que ya se encontró en otro lado. Eso sería, Esteban. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Realmente muy interesante tu presentación. Muchos saludos mandaban a Tayo. Así que muchos conocidos. Yo creo que, ¿no es cierto?, en los últimos slides cumpliste mucho las preguntas hechas por mi amigo Hans Steffens, por Laura Silva, un poco por Wittyman también, que estaba en nuestro chat, frente al destino final de los residuos. Súper interesante, realmente. Yo creo que acá en Chile, pensemos que nosotros estamos produciendo en agua dulce del orden de los 200 millones de peces en un promedio de 180 gramos tal vez.
Por lo tanto, el tema lodos es todo un tema. O sea, mientras la legislación los tome como lodo y lo que decías tú, ¿no es cierto?, el pecado de ir a botarlo a un vertedero, no vamos a andar muy bien. Interesante, ¿no es cierto?, un poco toda la utilización. Alguna de las preguntas, ¿a qué porcentaje de recirculación se recomienda un desnitrificador y desfosforizador? Pregunta Claudio Schuller. Bueno, yo ya mencioné que el porcentaje de recirculación a mí no me dice nada, básicamente. Es la intensidad del sistema, es la cantidad de agua por kilo de alimento. En lo personal, ¿no es cierto?, y especialmente en sistemas marinos, yo no utilizaría desnitrificación en línea. Aquí estamos hablando del sistema RAS, ¿no es cierto? Sí. Ya, yo no utilizaría sistema de desnitrificación en línea. Yo no he encontrado ningún paper que en realidad diga que el nitrato es malo para los peces. ¿Ya? Y los papers que existen, si ustedes revisan bien, los resultados están un poco mezclados. Ya se utilizaron salmones en periodos de crecimiento que ya están en mar, se utilizaron en sistemas de agua dulce. Y ahí ya cambia toda la fisonomía del pez. ¿Ya? Incluso los estadísticos, los datos estadísticos que hicieron ahí no son buenos. Esta es una de las interrogantes de los mitos que nosotros estamos discutiendo en Ditio Aqua, ¿no es cierto? Porque hay mucho mito en acuicultura, hay muchos términos que no están bien utilizados. Respondiendo, no utilizaría desnitrificación en línea dentro del sistema, utilizaría la desnitrificación afuera. En sistemas marinos, si usted no tiene nitrato en el agua y por alguna razón tiene acumulación de materia orgánica, van a salir estas bacterias que producen H2S. ¿Ya? Estas bacterias o este ácido sulfídrico tiene una capacidad altamente tóxica al pez. En 0.02 miligramos por litro te mata al pez inmediatamente. Y estos son los problemas que han tenido acá con esos sistemas mar. Por lo tanto, para evitar eso, yo mantendría el nitrato alto en el sistema, ¿no es cierto?, para no llegar a esos niveles y después tratar el otro sistema afuera. El tema de desfosforilización, el concepto yo no lo tengo muy claro. ¿Ya? A mí me tocó revisar en algún momento unos documentos que entregó Salmon Expert. Yo entiendo que Aqua tiene esta tecnología. A mi entender, desfosforilización es cuando el fósforo es removido de la materia orgánica a través de hidrólisis por la célula. ¿Ya? Y eso es algo que nosotros no queremos. ¿Ya? Nosotros queremos no mover la materia orgánica, cosa que no se vaya el fósforo a la parte inorgánica, que es más fácil de remover, y tenemos que sacar la materia orgánica lo antes posible. Si me hacen una pequeña cuña o me definen un poco lo que es desfosforilización, porque yo también leí que ocupan coagulante en esta desfosforilización. Básicamente es coagulación el término. Por eso estoy un poco perdido con el tema de desfosforilización. Pero si me escriben la descripción, te puedo responder sin ningún problema. Carlos, si puedes repetir tu mail para que se comuniquen contigo directo. Está en el COLG, Carlos Octavio Letelier Gordo, @aqua con q.dtu.dk. Está ahí abajito. Ahí la puso Jean Paul. Así que, muy bien, nuestro director. Y también es una invitación, si ustedes están interesados en desarrollar proyectos de investigación o cosas, o tienen solamente preguntas, háganmela hacer. Yo soy parte de una universidad y mi objetivo, mi visión es tratar de difundir a más posible los conocimientos que nosotros tenemos. ¿Ya? Y por supuesto, a mí como investigador, si yo puedo hacer proyectos en Chile, yo feliz. Siempre hay un problema de la plata, pero tenemos que ver bien ese cuento. Perfecto. Carlos, cortito, ¿qué es lo más importante? ¿Remover amonio o nitrato? El amonio, para los peces, el amonio. Para el medio ambiente, para el medio ambiente primero el amonio y después el nitrato, pero los dos son igualmente importantes. La diferencia entre amonio y nitrato es que el amonio está en una forma que las bacterias lo pueden utilizar inmediatamente y pasa a través de la membrana de la bacteria, ¿ya? Para la formación de aminoácidos, proteínas y lo que sea. El nitrato es una forma que no está disponible para pasar inmediatamente por la membrana de la célula, pero de todas formas estos microorganismos logran de una forma transformar el nitrato en amonio. Por lo tanto, en un RAS para los peces, amonio, en términos ambientales, es lo mismo, básicamente. Tiene el mismo impacto negativo en lo que es el agua.
Perfecto, Carlos. Muchas gracias por tu presentación, realmente muy interesante. Yo sé que muchas personas te van a estar contactando porque es un tema que hay que, yo creo que dar un paso, hay que seguir avanzando, no quedarnos en esto, ¿no es cierto? También nosotros buscar una solución, aunque no haya de repente soluciones políticas. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Esteban. Que estés bien. Chao, chao. Chao, chao. Yo quería aprovechar de despedirme desde mi casa acá en Puerto Varas, a todos los que estuvieron conectados, a todos nuestros amigos en estos 3 días. Muchos saludos a la gente de Perú, Ecuador, Colombia. Tuvimos incluso saludos de Brasil, Israel, España. Desde Indonesia, Oscar Garay, que está hasta tarde ahí trasnochando para vernos. Así que muchas gracias a todos, ¿no? Como les decíamos, esto va a estar disponible en las páginas, en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube. Quiero dejar ahora con ustedes para las palabras de cierre de Michael Adler, nuestro gerente comercial. Bueno, un par de presentaciones que estuvieron a muy buen nivel. Como les decía, 2 expositores muy potentes desde el punto de vista técnico. No nos queda más que darles las gracias por haber participado. Para nosotros fue una tremenda experiencia. Logramos probar que efectivamente podemos hacer este tipo de eventos de forma exitosa. Les agradecemos los comentarios, les agradecemos haber participado de forma activa con las preguntas. Y eso, solamente agradecerles. Para nosotros, un punto que es muy importante es poder tener su feedback, ¿ya? Respecto a qué les pareció la conferencia. Así que al final de la conferencia va a haber un link a una encuesta. También les enviaremos una encuesta por mail. Por favor, les pedimos dediquen un par de minutos para contestarlas. Es muy importante para nosotros tener ese feedback y poder mejorar para los eventos que se vendrán en el futuro. Aparte, hay algunos premios que sortearemos con esas encuestas y que a los ganadores se los haremos llegar por correo. Muchas gracias a todos los expositores por haber tomado el desafío. Salió excelente, muy buenas presentaciones. Gracias a los auspiciadores del evento que nos ayudaron a llevarlo a cabo, DSM y Aqua Group, y a nuestro media partner Salmon Expert. Lo dejamos hasta acá y nos veremos pronto en algún seminario similar. Cuídense, ¿ya? Y cuiden al resto también, es importante. Nos vemos, que estén bien.